Dando inicio y poniéndonos en materia ya en nuestro congreso, quiero empezar hablando de dónde venimos, de lo que viene sucediendo y dar un poquito de contexto frente a lo que viene pasando en el mundo, claramente. Entonces veníamos de un estado como colaboradores y un estado en el mundo de tranquilidad, un estado de pronto de zona de confort, un estado donde se nos venían presentando temas de trabajo presencial, donde pocas compañías se estaban montando en temas de teletrabajo, trabajo en casa. Veníamos de una estabilidad laboral, veníamos de un presentismo, de una gestión del talento un poco tradicional posiblemente, de tener algunos resultados subjetivos o de medir los resultados de una manera específica. Venimos de compañías burocráticas, de compañías que tenían horarios estrictos, de pronto algunas con ausencia de data y tecnología digital. Ese es el pasado en el que veníamos. Pues empezamos a ver diferentes estrategias que las organizaciones empezaron a implementar, como recortes de personal. También enviamos al personal a hacer teletrabajo, y ni siquiera bajo la modalidad de teletrabajo que nos dispone la ley, sino que empezamos a enviar a la gente a trabajo en casa con unas normas específicas, con lo que bien pueden tener muchos de los trabajadores y muchas de las empresas no estaban preparadas para afrontar un trabajo en casa, un trabajo remoto. Estaba viendo algunos estudios donde realmente más del 40% de las organizaciones ni siquiera le estaban dando o tenían computador portátil para sus colaboradores. Entonces fue todo un reto empezar a trabajar de manera remota con los trabajadores. Empezamos a hablar de gestión de cambio. Muchas organizaciones todavía no tenían acuñado ese concepto, todavía no estaban gestionando el cambio, simplemente el cambio se presentaba y de alguna manera se generaba, pero no había gestión, no había administración del cambio. Y ahora vamos a verlo más adelante, incluso que una de las estrategias vitales en los procesos de formación es el tema de gestión de cambio. Y empezamos a racionalizar también los costos de las organizaciones, los retos enormes de gestión humana para poder administrar el rubro más grande de las organizaciones normalmente, que es el tema de la nómina. Entonces, diferentes estrategias adoptamos dentro de este proceso, incluso muchas de esas metodologías que uno solamente ve en la academia, pues empezar a implementarlas fue un gran reto. Licencias no remuneradas, muchas compañías también empezaron a generar temas sociales o actividades sociales como donaciones y acompañamiento personal vulnerable. Vemos retiros masivos, aunque la ley informaba que no se podían generar despidos masivos, pues igual se presentaron algunos, unos con permiso, otros sin permiso, y esto generó un gran ruido mediático en el mercado, ¿no? También vemos una reorganización estratégica porque las organizaciones hoy se están haciendo preguntas que antes no se hacían. Empezaron a variar si efectivamente su direccionamiento estratégico estaba alineado con la demanda de esta nueva normalidad. Empezaron a preguntar si efectivamente el propósito de su organización es la que hoy demanda esta nueva normalidad. Empezamos a ver flexibilidad de horarios, compañías que se empezaban a transformar digitalmente, como fue Only, que nos empezó a sorprender con temas de delivery y de contacto a nivel virtual con sus clientes. Eh, Empezamos a preguntarnos si esto hace necesario realmente generar una nueva cultura empresarial. Eh, y por último vemos, lamentablemente, muchas compañías que realmente tendrían que cerrar, empresas como de diversión o de celebración o de fiesta o de rumba un poco. Todas estas compañías que dependen del contacto social para poder generar sus razones sociales empezaron a cerrar. Muchos negocios de barrio también empezaron a presentarse ahí. Entonces, esta era ese es el pasado y esta es la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad eh, también nos lleva a entender un poco, y quiero presentarles esta encuesta, este estudio que hizo eh, Pulse con Culturex, sobre cuáles son los mayores problemas que las áreas de recursos humanos están teniendo en este momento. Y en su top 4 vemos estos temas como lo es salud y bienestar con el 41%, administración de trabajo remoto con el 39%, continuidad laboral y estabilidad con el 36%, salud mental e incertidumbre con el 14%. Entonces, si empezamos a ver y si empezamos a ver estos 4 problemas, uno empieza a ver que son las estrategias que uno empezó a adoptar como líder organizacional o como líder de talento humano y las organizaciones en el transcurso del tiempo. Entonces vemos que inicialmente la preocupación de todas las organizaciones cuando empezamos a hablar del COVID era el tema de salud y bienestar, ¿no? Implementamos medidas
de geles antibacteriales, algunos protocolos dentro de las organizaciones, pero seguíamos estando presencialmente en las organizaciones. Después de ello, el reto cuando entramos a cuarentena era administrar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, después, ¿cómo administramos ese trabajo? Si tenemos evidentemente las herramientas necesarias para hacerlo, cómo manejar el liderazgo de nuestros equipos, bueno, y un sinnúmero de retos en el tema del trabajo remoto. Después de eso, la duda era, listo, ok, ya estamos en cuarentena, la organización no está generando ingresos, ¿qué es lo que viene a suceder después? Bueno, ¿qué vamos a hacer con los trabajos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros colaboradores? Y la continuidad laboral y la estabilidad viene siendo la preocupación número 3 en este top. Y es que muchas organizaciones, como lo veríamos en la presentación en la diapositiva o slide anterior, empezamos a generar medidas de suspensión, de retiros, cancelación de contratos de las personas en periodo de prueba, bueno, un sinnúmero de medidas que afectan la continuidad laboral y la estabilidad. Y por último, a hoy, ya estando en cuarentena, después de un poco más de 2 meses o 2 meses de estar en, en este proceso de cuarentena, pues la preocupación más grande es la salud mental y la incertidumbre de nuestros colaboradores. A hoy ese es el gran reto, poder administrar ese proceso porque finalmente entender que esta ya es la nueva normalidad, que debemos convivir con ello porque debemos pasar de un estado de prevención, que obviamente hay que seguirlo haciendo, a un estado de afrontamiento, un estado de productividad del capital humano. Es algo que tenemos que lograr hacerlo y tenemos que lograr hacerlo con las condiciones que a hoy nos demanda esta nueva normalidad. Entonces, estos son los retos. Entendiendo esto y este contexto un poco rápido y general de lo que ha venido sucediendo, la pregunta es, ¿cuál es la prioridad de gestión humana? ¿Cómo afrontar el reinicio de las operaciones de cara a talento humano? Y para empezar a trabajar y hablar de esto, quiero darle el paso a nuestro experto en bioseguridad para darle continuidad al primer tema, a Cristian, quien nos empezará a hablar de todo el proceso de bioseguridad. Entonces, Cristian, el auditorio es tuyo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención y tu contextualización sobre los temas de COVID-19 en el país y cómo se ha desarrollado un poco y los retos que tenemos que manejar y que tenemos que afrontar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre ese contexto normativo. Es importante evidenciar pues que Colombia ha tenido un sinnúmero de normas y ha generado una articulación a este tipo de lineamientos para poder ejecutar e implementar realmente pues toda la parte de medidas que ha generado y alternativas que emiten las entidades de salud y la entidad más grande pues que la OMS en relación al COVID-19. Entonces, bueno, hablemos un poco de que el país ha emitido en este periodo de emergencia y de contingencia más de 50 normas para afrontar el COVID-19. Dentro de esos lineamientos y de esas normas, vemos que ha emitido unas resoluciones y unas circulares donde delimitan unos protocolos y unos lineamientos para que las empresas puedan reactivarse y puedan desarrollar sus labores como lo estaban haciendo de manera antes o preventiva al COVID-19. Entonces vemos que el gobierno saca diferentes resoluciones por sectores. Entonces vemos que hay unas para el sector pecuario, para el sector de agua potable y saneamiento básico, para infraestructura y transporte y sector transporte. Entonces empezamos a ver que hay lineamientos muy particulares para cada desempeño de cada sector. Vemos que en el sector de infraestructura y el sector de transporte se articulan unas medidas muy particulares. Entonces es importante pues lograr tener presente que los lineamientos van a tener una estructura general dentro del protocolo de bioseguridad, pero dependiendo cada sector habrán unas particularidades y unas variaciones. Primero en la documentación que se puede solicitar, segundo en el alcance y en la minucia, entendiendo pues que cada función y cada sector va a tener pues unas características muy específicas. El sector de transporte vemos que tiene uno de los riesgos más altos y que está enfrentado realmente a dar cobertura y a movilizar a los ciudadanos en los diferentes entornos. Entonces ellos van a tener pues unas particularidades, se deben fomentar también algunos elementos adicionales y unos elementos de protección también muy particulares. Entonces vemos pues también esta gran variedad de diferenciaciones. Vemos que el sector de la construcción también tiene una resolución y unos lineamientos bastante específicos. Entonces, es importante validar que para el sector de la construcción, uno de los parámetros que nos piden
es que realmente tengan por cada 100 personas que están trabajando en una obra, haya una persona que controle desde la parte de seguridad y salud en el trabajo y que dé realmente cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Entonces es importante pues lograr esta articulación y que realmente pues en el sector de la construcción se logre adaptar los protocolos de bioseguridad. En el sector de la construcción hacen una requisición de un documento adicional que va a tener unas características muy particulares y va a tener pues realmente diferenciadores a los otros sectores, entendiendo que este sector de la construcción, cuando desarrolla sus labores, los hace realmente en espacios pequeños y donde tienen que haber varios actores ejerciendo su labor de manera simultánea para poder lograr y desarrollar pues su meta, que es edificar algún tipo de infraestructura. Un sector también que es muy particular es el sector de la manufactura. El sector de la manufactura, entendiéndose que hay cadenas de producción en línea o en serie, donde realmente también vemos que hay una participación de un número o un conjunto de personas también en espacios reducidos. Entonces, entendiendo esas necesidades, se genera unos lineamientos también demasiado particulares. Es importante entender que hay unos lineamientos por los sectores, pero también muy seguramente no todos los sectores están en estas normas que estoy o haciendo mención en este momento. Entonces es importante validar que el gobierno ha dado dos lineamientos a nivel general. Está la resolución 666 y la circular 015. Estas dos normas hacen referencia a que si el sector en el cual ustedes se encuentran desarrollando sus labores no tiene una normatividad específica, deben acogerse a estos dos tipos de normas para poder ejecutar y formalizar sus protocolos de bioseguridad. Entonces es muy importante que las tengan presentes debido a que esa va a ser la norma a la cual se deben acoger si no tienen realmente una norma para su sector específico. Entonces pues es importante empezar a ver este tipo de relevancias y singularidades. Bueno, entonces evaluemos realmente qué ha hecho el gobierno y miremos qué está haciendo el gobierno en la actualidad para lograr mitigar esta contingencia del COVID. Entonces, como lo veíamos, ha emitido una serie de normas para mitigar el contagio del virus. Esa parte normativa, primero, es bastante cambiante. Entonces, dependiendo de los escenarios, que es otra de las medidas que hace el gobierno, es identificar esos escenarios y ir generando adaptaciones en las normas. Vemos que se están tomando medidas para reactivar la economía y que muy seguramente por el efecto acordeón que tiene este virus, cuando hablo del efecto acordeón, hablo de esas variantes y vertientes que puede tener el desarrollo del virus, pues van ajustando las medidas. Puede que vayan abriendo la amplitud y abriendo la libertad hacia la ejecución y activación de sectores, pero pueden haber momentos que si se llega a elevar la curva de contagio, muy seguramente empiecen también a generar medidas restrictivas. Entonces vemos que realmente pues van a haber diferentes escenarios del desarrollo del virus y que van a haber medidas sectorizadas. Esto también es bastante relevante identificar que el gobierno, de la mano de la presidencia, ha alternado unas medidas donde los alcaldes y gobernadores pueden tomar diferentes decisiones. Vemos realmente que el desarrollo del virus no es igual y hegemónico en las diferentes aristas del país. Entonces, tenemos ciudades o departamentos donde realmente la curva tiene un crecimiento más bajo o un crecimiento más rápido. Entonces, los alcaldes o los gobernadores toman medidas adicionales. Puede ser que las medidas sean más restrictivas o sean más flexibles. Entonces, pues es también entender que hay un contexto normativo general, pero también tenemos que alinearnos un poco a esas medidas que han dado los gobernadores y los alcaldes de los diferentes territorios. Importante tener y hacer una reflexión en esa parte normativa es estar validando las actualizaciones que tiene el gobierno, entendiendo que esto va a tener unos cambios normativos más que todo en la parte restrictiva al momento de estar en contextos o ambientes donde se comparta con diferentes personas. Entonces, tenemos que estar abiertos a que muy seguramente podemos tener cambios de escenario, como lo decía, donde pasemos de un escenario de una apertura económica total a un cierre, dependiendo pues ese efecto acordeón que les hacía mención. Hablemos un poco más de los protocolos de bioseguridad, entendiendo ya este contexto normativo y evidenciando realmente
todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno para generar unos lineamientos desde la bioseguridad y hablemos pues también las generalidades de estos protocolos de bioseguridad. Tengamos presente y claro realmente qué es un protocolo. Si partimos de esa raíz, muy seguramente nos va a facilitar el entendimiento y la aplicación de este documento. Cuando hablamos de protocolo hablamos de un conjunto de normas, reglas y pautas que nos van a servir para guiar una conducta o una opción. Entonces vemos que realmente los protocolos van a ser el paso a paso y tiene que ser la minucia donde le diga realmente al empleador y al empleado qué hacer en los diferentes escenarios. Se habla que los protocolos tienen que tener esta minucia y diferentes rutas de acción, entendiendo pues que lo estamos enfocando a bioseguridad y que dentro de las normas y la resolución 66 hacen una aclaración y un énfasis bastante importante y dicen que los protocolos de bioseguridad realmente van a implementar unas acciones que nos van a garantizar una continuidad asertiva de las actividades de nuestras organizaciones. Entonces vemos que realmente es una herramienta que nos va a apalancar a que podamos seguir desempeñando las labores y las tareas. Entonces es muy importante ver los protocolos desde este énfasis y tener presente que estos protocolos tenemos que hacerlos extensos a las diferentes entidades o participantes o personas con los cuales tenemos contexto o contacto, hablándose y entendiéndose de los proveedores, personas que estén contratadas de manera indirecta con la organización o tengan un vínculo de algún servicio o labor. Es importante también darle cobertura dentro de esos protocolos a esta población y a estas personas. Entonces, hay que tenerlo muy presente porque a veces interiorizamos las normas solo para nuestra organización y se nos olvida que tenemos una responsabilidad y corresponsabilidad con estos actores. Bueno, evidenciamos también que dentro del protocolo de bioseguridad hay un aspecto y un capítulo referenciado a medidas de bioseguridad para los trabajadores. Entonces empezamos a ver que hay unos lineamientos generales, pero también hay unos retos bastante interesantes donde tenemos que ser creativos e innovadores para articular estas medidas en los diferentes contextos. Iniciamos con el lavado de manos. Entonces, lavado de manos en una empresa o una organización donde realmente haya un suministro de agua y jabón, pues va a ser bastante viable hacerlo. Pero ¿qué pasa realmente cuando una persona tiene que salir a ofrecer algún servicio o permanece o desempeña sus funciones en calle? Entonces empezamos a ver realmente que el protocolo habla de un cumplimiento de lavado de manos de manera obligatoria, pero ¿qué pasa en esos casos y cómo podemos articular medidas adicionales para contemplar en el protocolo de bioseguridad ese tipo de vertientes y ese tipo de escenarios? Entonces, importante, hay diferentes elementos como elementos de protección, kits de bioseguridad como gel antibacterial. Hay empresas, organizaciones que están dotando, dependiendo las funciones y los escenarios, de lavamanos portátiles. Entonces empezamos a ver que ante esa dificultad empiezan a salir diferentes tipos de soluciones de manera creativa. Entonces, primero plantear ese tipo de escenarios y dar la posibilidad de que se pueda desarrollar y cumplir esos lineamientos de bioseguridad realmente en esos contextos que son adversos y que realmente nos generan un reto al momento de implementar ese tipo de medidas. Otra medida es el distanciamiento social en oficinas y lugares de trabajo. Hablábamos y veíamos un poco dentro de la normatividad que hay unos sectores que realmente se les dificulta esta medida, pero también viene nuevamente la creatividad al momento de organizar las oficinas y de generar esa segmentación por áreas para empezar a generar un desarrollo de las labores de manera profesional y cotidiana. Muy seguramente no todos los entornos van a poder generar este distanciamiento social, pero sí pueden hacer algunas adecuaciones, optar por otras medidas que permitan implementar pues esos protocolos de bioseguridad y que bajen el riesgo. Realmente estos lineamientos son orientados a mitigar ese riesgo de contagio. Entonces es cómo podemos aplicar los lineamientos o buscar medidas alternativas que ayuden a mitigar el riesgo realmente. Es lo que es benéfico y lo que es positivo para la organización. Vemos también y nos hablan de unos tamizajes para los trabajadores contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios
o de obra o de más personas que estén en las instalaciones y que tengan un vínculo o tengan un nexo con el lugar de trabajo. Entonces veíamos nuevamente que en este tipo de ítems nos hacen énfasis y nos recuerdan la importancia de articular no solo a los trabajadores, sino pensar también en esos escenarios donde se tiene que incluir a las personas que tienen vínculos o visitan las organizaciones. Cuando hablamos del tamizaje, hablamos de un listado de chequeo que nos va a permitir garantizar unas condiciones de seguridad al momento de ingresar la persona a nuestra empresa o a nuestro lugar de trabajo. Entonces, realmente, mediante este tamizaje, pues es tener esas medidas de precaución, entendiéndose que se evalúan unos síntomas, unos riesgos y unas probabilidades de que la persona venga o tenga el virus del COVID-19. Entonces, tengamos muy presente ese tipo de medidas como el tamizaje, porque realmente tenemos que llevarlas de manera articulada y de manera organizada y aplicarlas. La norma es que debemos aplicarlas diario. Entonces, empecemos a evaluar cómo vamos a optimizar ese proceso y a poder sistematizar ese tipo de procesos. Algo que es muy importante y que se articula son estos dos, que es el manejo de modalidades de trabajo y la segmentación por horarios. Estos dos van a tener un rol bastante importante entendiendo que las organizaciones no pueden tener un cúmulo de personas en un lugar de trabajo bastante elevado. Entonces podemos realmente, cuando hablamos de modalidades de trabajo, hablamos de que las personas que realmente puedan desempeñar sus labores desde casa y puedan hacer trabajo remoto, que es la medida que ha dictado el gobierno, realmente desempeñen sus labores desde ese punto. Hacerles la invitación de que ustedes, desde los equipos directivos de sus empresas, evalúen qué personas realmente tienen que ir a la oficina y si realmente con qué frecuencia lo tienen que hacer para que empecemos a mitigar ese riesgo. Y si tenemos las personas trabajando desde la casa, pues realmente va a ser una persona que va a estar menos expuesta a este tipo de contagios. Entonces, esa modalidad de trabajo hay que tenerla presente. Algo adicional sobre la modalidad de trabajo es que tenemos que reportarla a la ARL. La resolución 666 nos hace mención de que debemos hacer un reporte a las ARLs y ellas deben darnos pues un seguimiento y una cobertura de estos escenarios. En caso o por qué se tiene que hacer este reporte, en qué casos. En caso de que se llegara a presentar un accidente, realmente nos garantiza una cobertura y nos garantiza que la ARL haya tenido una información previa sobre esta modalidad de trabajo que está desempeñando el trabajador. Entonces puede ser modalidad mixta, puede ser que el trabajador vaya 2 o 3 días a la organización y un número de días pues trabaje en su casa. Entonces, importante adaptar este tipo de modalidades. Si realmente vemos que es una empresa donde tienen que estar los trabajadores operando una máquina, desempeñando una tarea de manera presencial, podemos manejar una segmentación por horarios entendiendo que hay una cadena y un ciclo productivo. Entonces, es la modalidad que realmente elijamos o el tipo de horario que nos va a permitir que la organización tenga un desarrollo bastante efectivo y que sigamos con nuestra productividad. Es importante hablar también de los elementos de protección, identificando pues que los elementos de protección, el gobierno ha sacado una normatividad y unas especificaciones. Entonces el gobierno ha dicho que realmente las personas que tengan riesgo directo, entendiéndose como riesgo directo, las personas que están expuestas a un paciente o a un caso sospechoso de COVID, entendiéndose el sector de la salud, pero no solo el sector de la salud, hablemos de ese personal administrativo, de vigilancia, de servicios generales que está en ese mismo hospital o en ese mismo lugar donde atienden los pacientes de COVID-19. Estas personas también se les debe brindar protección y elementos de protección por parte de la ARL. Entonces, hacerle la invitación a las personas que tengan ese riesgo y esas características que acabo de hacer mención, realmente tengan una comunicación con su ARL y definan cómo van a hacer esa entrega de elementos de protección. Habiendo hecho esa aclaración, pues las demás entidades, organizaciones y empresas deben suministrar los elementos de protección. Entonces vamos a ver 3 características bastante fundamentales y bastante importantes al momento de definir los elementos de protección. Entonces, primero definamos los elementos de protección personal. Seleccionemos elementos que realmente sean funcionales para el riesgo biológico. En el mercado hay una gran gama de elementos de protección que realmente a veces no generan, haciendo el análisis costo-beneficio, no generan mucho ese impacto. Entonces, es importante también tener esta parte presente porque
realmente vemos que hay una afectación de este tipo de entidades. Algo que es importante y hacer mención es la parte de la industria que tiene contacto con un servicio a nivel o atención de público. Entonces, pues es importante también tener estos dos aristas y entender que las diferentes empresas pues van a tener unos desempeños muy particulares en estos contextos. Las empresas en la parte productiva pues muy seguramente van a tener diferentes elementos de protección para un riesgo que ya venían trabajando. Entonces es articular estos dos contextos. Venimos de un ejemplo, una empresa del sector de la construcción que viene con unos elementos de protección para un riesgo específico. ¿Cómo adaptamos ese tipo de elementos de protección de bioseguridad y los mezclamos o generamos pues realmente la simplificación con estos dos riesgos? Entonces es bastante importante tener estas dos articulaciones. Y por último, se habla de una exposición de los elementos de protección personal, entendiéndose que estos elementos de protección personal, como los tapabocas, son elementos y guantes son elementos de bioseguridad. Hablamos de que estos elementos, inicialmente, los protocolos de sanidad, hablaban de que debían ser dispuestos en una bolsa roja y una empresa debería recogerlos, una empresa que manejara desechos biológicos. Entendiéndose la contingencia y el número de desechos biológicos y organizaciones y empresas que van a sacar este tipo de elementos, el lineamiento del Ministerio de Salud es que dispongan estos elementos en bolsa negra y los almacenen aparte. Entonces vemos pues que realmente se está dando una flexibilidad por parte del gobierno en la disposición de estos elementos de protección personal y pues que realmente tengamos un recipiente para disponerlos de manera aparte y en una bolsa negra preferiblemente. Son los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud para hacer la disposición de estos elementos. Bueno, vamos a hablar también de otro capítulo bastante importante y relevante, que es la limpieza y la desinfección en tiempos de COVID. ¿Cómo establecer un plan de limpieza y desinfección según los lineamientos del plan de saneamiento básico y llevar una trazabilidad, entendiendo que muchas de las organizaciones y empresas ya tenían un plan de limpieza y desinfección? Hablamos de que pues todas las empresas hacían una limpieza y una desinfección de manera frecuente, pero ahorita tenemos un reto y es adaptar esos protocolos de limpieza y desinfección a tiempos de COVID-19. Entonces es importante, primero, identificar los actores, hablando de las personas de servicios generales que nos prestan ese tipo de apoyo en el desempeño de estas tareas de limpieza y desinfección. Pero también pueden haber otros actores y hay una corresponsabilidad. ¿Qué pasa en las empresas que tienen el proceso de limpieza y desinfección tercerizado? Que contratan una empresa que envía a una persona de servicios generales a realizar la limpieza en nuestras oficinas. O también cómo podemos tener control bajo la modalidad de coworking, entendiendo esa modalidad como un subarrendamiento de unas instalaciones y que las personas que subarriendan pues brindan los servicios de cafetería, limpieza, desinfección, servicios generales, recepción. Entonces es también ver que hay un escenario general, pero también hay unos actores que pueden impactar e influir en este proceso de limpieza y desinfección. Entonces, importante que ustedes evalúen realmente si lo están haciendo con el personal de servicios generales, que ese personal esté capacitado en la parte de limpieza y desinfección, pero en tiempos de COVID que realmente va a tener unas particularidades. Y evidencio mucho cuando realizo las capacitaciones de limpieza y desinfección y de planes de bioseguridad y esta parte de saneamiento básico, que a veces no tenemos conocimiento de cómo se hace una buena limpieza y una buena desinfección. Y que realmente estos elementos son una medida bastante efectiva para ayudar a mitigar y a controlar el riesgo del COVID. Entonces, validemos realmente si nuestro personal está capacitado para hacer la limpieza y desinfección, si realmente sabe manejar las sustancias químicas. Algo que pasa muy frecuente es que en estos tiempos de COVID, de pronto un poco el miedo exacerbado genera que cambiemos nuestras sustancias o que generemos medidas adicionales en pro de la prevención. Entonces compramos sustancias químicas que son bastante fuertes, se las damos al personal de servicios generales, pero realmente no lo manejamos como debería manejarse, no capacitamos al personal de servicios generales para que le den un buen manejo y un uso responsable a estas sustancias.
Entonces, importante, antes de comprar una sustancia, validen la ficha técnica, evalúen y lean de pronto unos parámetros y aspectos para que el personal de servicios generales realmente tenga el conocimiento de cómo utilizar las sustancias. Si estamos manejando otros actores, validemos que ellos estén capacitados, validemos qué sustancias están utilizando y cómo van a realizar el procedimiento y cómo van a evidenciar esa trazabilidad. Entonces vemos que hay planillas donde registran el lavado de baños, donde se deben registrar el lavado de manos, los protocolos de limpieza y desinfección. Entonces, si es una empresa tercerizada o no está a cargo o bajo nuestra responsabilidad hacer la limpieza y la desinfección, garanticemos que la persona o la empresa que está prestando el servicio lleve trazabilidad, que realmente cuando se presente una visita, cómo vamos a nosotros o cómo nosotros hacemos para mostrar unas evidencias y soportar que realmente sí se está haciendo de manera correcta y que la persona que nos está prestando el servicio tiene unos conocimientos y unas capacitaciones idóneas. Entonces, las personas que tengan actores tercerizados, iniciemos esas comunicaciones con esas empresas y realmente validemos cómo podemos aplicar ese tipo de protocolos y esas documentaciones de soporte. Bueno, vamos a hablar de un caso y una ruta que está y debe estar establecida en el protocolo de bioseguridad, y es qué hacer en caso de sospecha o contagio de COVID-19. Entonces, bueno, primero manejemos unas rutas de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Establezcamos unas rutas donde se nombren los responsables y una serie de acciones que se deben desplegar al momento de encontrar unos escenarios. Entonces vamos a encontrar 3 escenarios que se pueden presentar en las organizaciones en tiempos de COVID. El primero, ¿qué hacer si es sospechoso por síntomas? Si la persona reporta su tamizaje o se comunica con el supervisor o formaliza que tiene síntomas, entendiéndose síntomas como fiebre mayor a 38, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, diarrea o malestar estomacal, este núcleo o conjunto de síntomas es un riesgo para las organizaciones. Entonces, cuando una persona tiene un síntoma, tenemos que tener una ruta establecida y saber qué hacer con esa persona. Saber cómo le tenemos que dar un manejo de manera previa antes de ingresar o si antes de reportarse a trabajar, si la persona pues tiene un canal de comunicación para hacerlo. Pero también evaluar qué pasa si la persona tiene síntomas o desarrolló los síntomas a mitad de la jornada laboral. Entonces, una particularidad es que dice el protocolo de bioseguridad que debemos tener al menos un lugar donde ubicar a la persona de manera aislada mientras nos ponemos en contacto con las entidades o la persona se remite a su vivienda para bajar el riesgo de contagio. Entonces, hay que evaluar todos los escenarios, hay que evaluar el responsable. Si la persona llega a tener síntomas en la jornada laboral, ¿quién va a ser el encargado de manejar el caso? ¿En dónde se va a aislar la persona? ¿Qué variantes y quién va a hacer el reporte a las entidades? Entonces, a veces se colocan los protocolos de manera general, aislar la persona y reportar las entidades, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Será que tenemos uno o dos actores capacitados para actuar y saber qué hacer en esas circunstancias? ¿O de pronto la persona que es sospechoso de síntomas es la misma persona que realiza el protocolo y no tenemos otra persona capacitada para ejecutar este tipo de protocolos? ¿O de pronto en el momento en que se presentó la situación no está la persona capacitada para manejar el protocolo? Entonces tratemos de difundir al menos 2 responsables y a nombrar unos actores y unas rutas. Tengamos esos protocolos de manera visibles también, esas rutas de manera visibles. Cuando las entidades hagan auditoría, muy seguramente nos van a preguntar y pueden validar con las personas si conocen las rutas y saben qué hacer. Entonces es importante que todos conozcan qué hacer. Segundo, ¿qué pasa si es sospechoso por cerco epidemiológico? Cuando hablamos del cerco epidemiológico, hablamos de ese conjunto de personas que han tenido contacto o tuvieron contacto con una persona confirmada de COVID-19. Un ejemplo, yo puedo estar el día de hoy y en un rango menor a 14 días tuve contacto con una persona que tiene COVID positivo. Yo en este momento sería un caso sospechoso por cerco epidemiológico y debería reportarme si tengo conocimiento de esa persona y debería aislarme y activar una ruta también. Entonces, evaluemos que realmente puede que yo no tenga síntomas, pero si he tenido contacto con una persona
de COVID-19 en un rango de 14 días, que es el tiempo que duran en incubar el virus, tengo que hacer esas medidas de prevención. Entonces también tengamos presentes esos escenarios. Si alguien está trabajando y lo llaman y le confirman que un familiar con el cual vive tiene COVID-19, ¿qué hacer en esos escenarios? ¿Qué ruta vamos a activar? Evaluemos si la persona está preparada para trabajar desde casa o cómo afecta o qué impacto va a tener. Y empecemos a evaluar ese tipo de situaciones, porque muy seguramente se pueden presentar. Realmente aquí una reflexión que hacen los estudios que se está haciendo ahorita es que hay un riesgo bastante alto y que muy seguramente las medidas de mitigación y contingencia están orientadas a prevenir, pero también a preparar esos escenarios de contagio que realmente pueden ser muy realistas y que muy seguramente a varios de ustedes les va a suceder. Entonces es también tener presente que nos puede pasar y que nos va a pasar muy seguramente, y saber qué hacer y tener la calma y manejar este tipo de situaciones. Y por último, la ruta, pues ya que ninguno espera tener, es el contagio positivo de COVID-19 de uno de sus miembros de la organización. Tener presente que si llega a suceder este escenario, tenemos que aislar a las personas que han tenido contacto con ese trabajador, entendiéndose que si está en un turno específico, deberíamos aislar al turno si ha tenido contacto con las personas. Entonces empieza a tomar importancia y relevancia y coherencia las medidas de aislamiento, de segmentación de turnos y de pronto la diferenciación por áreas. Si una persona de envasado no tiene que tener contacto con otras áreas, realmente limitemos ese tipo de acceso. Si una persona de una empresa de servicios no tiene o no tiene que tener contacto en la oficina y realmente puede realizar sus labores sin ir a la oficina para realizar su labor comercial, facilitemos ese tipo de cosas para poder disminuir y decrementar el riesgo. Si un asesor comercial iba todas las mañanas a la oficina a dejar los soportes, entonces bajémosle la frecuencia, que no vaya todos los días a la oficina, sino que vaya una vez a la semana, y con eso bajamos el riesgo de contagio. Realmente ese tipo de personas que están en la calle, minimicemos y hagamos un seguimiento y un fortalecimiento de esas medidas de desinfección y limpieza al momento de ingresar. Fortalezcamos esos protocolos y bajemos la frecuencia de esas personas al momento de ingresar a la oficina. Son estrategias que tenemos que empezar a adaptar y ser creativos para bajar ese riesgo realmente de contagio de COVID-19. Eso va a tener unos impactos, estos escenarios que acabo de nombrar. Entonces, primero, las entidades van a poder hacer un cierre de nuestras empresas si tenemos carencias o evidencian negligencia o falta de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Este es un escenario que realmente ninguno desea y que tenemos que prepararnos y hacerlos de manera previa. Otro escenario es el aislamiento preventivo en la organización. Entonces, lo que hablábamos, si una persona de un turno tiene COVID-19 positivo, debemos aislar el turno. Pero entonces es ser creativos y lo que les decía, cómo podemos planear escenarios donde nos cierren un turno y tener otro turno que respalde otras personas que respalden ese tipo de funciones, y debemos continuar las organizaciones. Y por último, pues van a generar unas afectaciones en la salud del trabajador. Entonces evidenciemos que esta enfermedad tiene unos desarrollos a nivel de sintomatologías y a nivel pues de cronicidad. Entonces está leve, moderado y agudo o crónico. Entonces puede generar afectaciones. La cifra de muerte de las personas es el 2%, realmente es una cifra baja, pero pues puede haber un riesgo también de que la persona fallezca. Entonces empecemos a contemplar esos escenarios y a saber cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a actuar en esos escenarios. Algo importante y hacer un resumen, una reflexión realmente es ver que los protocolos son adecuados a las organizaciones. Puede haber una organización que tenga varias sedes, que tengan la misma visión, que tengan la misma finalidad, pero los protocolos entre las sedes pueden variar. ¿Por qué? Un ejemplo, una empresa que tenga sede en Soacha, en Mosquera y en Bogotá. Primero, una variable importante es los lugares donde están ubicadas. Dependiendo de los lugares, como veíamos, van a tomar medidas restrictivas. Vemos que en Soacha hay medidas de pico y cédula, en Bogotá hay medidas de pico y género antes, ahorita actualmente pues ya no hay medidas de pico y género. Hay medidas y protocolos adicionales en las diferentes ciudades. Entonces, evaluemos ese tipo de variables, porque a veces generamos un protocolo de bioseguridad para las empresas a nivel nacional que tienen sedes en diferentes regiones o lugares. Entonces,
Generalizamos esos protocolos de bioseguridad y cuando vamos a ver la funcionalidad, realmente no es viable y no se puede hacer. Entonces, validemos ese tipo de variables porque es uno de los errores más frecuentes. O a veces cogemos un protocolo del sector o del vecino de la organización o un colega que nos lo prestó y lo aplicamos tal cual, y cuando van a hacer las auditorías, cuando se tienen que enviar los reportes al ministerio y a las diferentes entidades, los protocolos no pasan. O van a hacer las inspecciones y lo que está en el protocolo es totalmente diferente a lo que están aplicando porque las infraestructuras, las condiciones y los responsables no están en esa sede. Entonces, vemos que primero hay que erradicar los protocolos ante las diferentes entidades dependiendo de las requisiciones. Entonces van a validar y el protocolo le dice, bueno, ¿dónde está el supervisor de obra con el nombre tal que es la persona que debe hacer el tamizaje? Dice, no, es que él está en la otra sede. Entonces empezamos a encontrar ese tipo de variables, incoherencias, cuando generalizamos y copiamos los protocolos. Hablemos de algo importante. Y ya cerrando un poco la parte de protocolos, hablemos de ese rol del empleado y del empleador en tiempos de COVID y cómo vamos a lograr mitigar y a generar medidas y a tener pues unos controles. Entonces hablemos que el empleador tiene que hacer vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de implementación de los protocolos de COVID-19. Hay aquí unas palabras bastante importantes y que tenemos que darle una relevancia bastante alta. Cuando hablamos de vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿cómo hacemos la vigilancia de la salud de los trabajadores? Mediante el tamizaje que nombré. Entonces, vemos que hacen referencia en esta parte de manera indirecta al tamizaje que se debe aplicar diario. Entonces, lo nombran en varias partes del protocolo de manera indirecta, no con la palabra tamizaje, pero sí tenemos que articularlo y hace referencia a ese tamizaje donde vamos a verificar unas preexistencias médicas. Cuando hablamos de preexistencias médicas, hablamos de problemas cardíacos, pulmonares, variables como la edad, enfermedades o problemas de autoinmunodeficiencia, donde vemos que hay unos riesgos más altos. Entonces, es evaluar ese tipo de variables. Prevengan y prevean con las personas de su organización qué personas tienen preexistencias médicas que puedan afectarle realmente pues el desarrollo de sus labores. Entonces tengamos muy presentes pues realmente ese tipo de variables porque pueden ser factores de riesgo para los trabajadores, que también tenemos que evaluar el impacto que tiene de pronto una persona de un rango de edad específico que tenga un rol bastante relevante en la organización. Entonces, ver ese tipo de variables, si es una persona con un riesgo más alto, unas preexistencias médicas y tiene que ir a la organización, evaluemos cómo vamos a hacer, en qué turnos va a ir, qué tiempos de exposición, cómo vamos a adaptar su oficina, qué elementos adicionales le vamos a dar para que realmente pues sea el riesgo menor. Implementemos unos formatos y unas estrategias de control y llevemos una trazabilidad de la implementación. El gobierno ha definido 3 escenarios: prevención, contingencia y mitigación. Y de los 3 escenarios ha sacado una norma y unos lineamientos que debemos o que debimos haber cumplido de estos escenarios. Digamos, todavía estamos a tiempo de hacerlo. Entonces, en el escenario de prevención, la charla, las capacitaciones; en el escenario de contingencia, los horarios flexibles, las medidas de restricción, segmentación por turno. Y en la fase de contingencia y de mitigación ya en especial, los elementos de protección y cómo estamos implementando esos protocolos de bioseguridad. De cada fase debemos llevar trazabilidad, tenemos que tener soportes. Si llega el ministerio y nos dice, bueno, de la normatividad de prevención, ustedes hicieron las capacitaciones, tienen los listados de las capacitaciones, aplicaron las pruebas y los elementos que esto conlleva, de los elementos de protección, cómo los entregaron, con qué formatos, qué frecuencias, dónde están las planillas que firmaron los trabajadores o una evidencia fotográfica. Entonces, tenemos que pensar también en hacer los protocolos, pero llevar la trazabilidad que realmente juega un rol importante en estos tiempos. Lo hablábamos y lo hacemos mención ahorita, el momento de entregar los elementos de protección como responsabilidad del trabajador. Debemos garantizar que se entreguen de manera responsable y oportuna estos elementos de protección a los trabajadores. A veces no los entregamos y no formalizamos las entregas y realmente
es la palabra del empleador o con la del empleado. Y empezamos a tener ahí complicaciones. Entonces, llevemos trazabilidad, implementemos las cosas de manera correcta, asesorémonos, hay unos formatos y unos lineamientos claros para implementar. Algo que también es muy común es la comunicación institucional. Debemos establecer un canal de comunicación institucional si no lo tenemos, y si ya lo tenemos, fomentarlo y utilizarlo. Los correos electrónicos, los números corporativos o chats corporativos que tengan establecidos como institucionales. Recordemos que si una persona hace un reporte de manera informal ante un jefe o un compañero, a veces tienen dificultades y no cuentan. Lo mismo nosotros. Si usted le dice de manera verbal unas recomendaciones y el trabajador ese día estaba despistado, no prestó atención y no hizo o no siguió los protocolos y los procedimientos y llega a suceder algo, ¿cómo comprobamos que realmente sí le dimos las instrucciones y las instrucciones que le dimos eran las adecuadas? Entonces, fortalezcamos esos canales de comunicación institucional, hacerles la invitación a que el Ministerio de Tecnología y diferentes entidades han abierto y han dejado posibilidades de herramientas gratuitas para hacer estos canales de comunicación. Entonces, utilizar estos canales de comunicación. Google ha abierto charlas y capacitaciones, otro tipo de entidades como el MINTIC, de la mano del gobierno ha habilitado plataformas. Entonces, indaguemos en ese tipo de páginas qué herramientas nos sirven y cómo podemos llevar realmente un canal de comunicación institucional. Algo importante y relevante en la obligación del empleador es que debemos reportar a la EPS, a la ARL y a la Secretaría de Salud los casos, primero, sospechosos y confirmados de COVID-19. Entonces, tener presente esto porque a veces no hacemos el reporte a las tres entidades y podemos generar dificultades. Si no lo reportamos a la EPS de manera previa, pues vamos a tener de pronto dificultades al momento de la atención. A la ARL, pues, es la que nos asesora y nos brinda un acompañamiento en esa parte de mitigación de riesgos. Entonces, con ella es la que más deberíamos tener acercamientos y generar ese tipo de reportes. Y por último, el gobierno ha hecho una aclaración y es que promovamos el uso del Corona App. Cuando hablamos de promover, estamos hablando de que realmente es mediante los canales institucionales, pues realmente socializar ese tipo de medidas como la utilización del Corona App en los dispositivos móviles. Bueno, vamos a hablar de un aspecto importante de las consecuencias sancionatorias y legales para el empleador. Entonces, miremos que se pueden presentar diferentes consecuencias. Una de ellas, multas por incumplimiento de los protocolos de bioseguridad o elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sellamiento de la empresa cuando la falta o la proporcionalidad de la falta u omisión es grave. Y vamos a tener también unas afectaciones de tipo penal. Entonces, cuando hablamos de afectaciones de tipo penal, hablamos hasta de consecuencias donde se puede privar la libertad al responsable o representante legal de la organización o a las personas que tuvieran que ver con una mala ejecución de un protocolo que estén a nombre o a cargo de la organización. Entonces, evaluemos este escenario porque a veces no se contempla y vemos que cuando las personas toman medidas de acción de manera como persona natural o como trabajador, puede generar este tipo de sanciones. Miremos qué entidades regulan y vigilan los protocolos de bioseguridad. Entonces, están las alcaldías y las secretarías de salud y el Ministerio de Trabajo. Vemos que la alcaldía o las gobernaciones están articulando y están siendo canal de comunicación con las secretarías de salud, que realmente son las que revisan los protocolos. Y el Ministerio de Trabajo también va a tener un punto de control, entendiéndose pues el contexto laboral en el cual estamos. Infortunadamente el Ministerio de Trabajo, o afortunadamente el Ministerio de Trabajo, no tiene una planta de inspectores bastante grande para hacer visitas de manera preventiva. El Ministerio de Trabajo hace unos años está capacitando un volumen de inspectores más altos para poder hacer visitas preventivas, como lo hace la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene unas escuadrillas y unos grupos que visitan por áreas. Muy seguramente si tienen sectores de alimentos o industrias de alimentos, si tienen establecimientos públicos, en algún momento de su desarrollo de la organización, si llevan más de un tiempo, los ha visitado la Secretaría de Salud.
ha diligenciado un formulario y ha pedido unas condiciones y unos elementos básicos. Entonces vemos que la Secretaría de Salud sí tiene la capacidad y cuenta con la capacidad instalada y de personal para hacer esas visitas preventivas. Entonces muy seguramente están haciendo las visitas y lo sé porque varios entes y conocidos han tenido visitas donde realmente ya están revisando los protocolos de bioseguridad y están revisando no solo el documento, sino cómo lo están aplicando y cómo lo están articulando, adicional a los aspectos de saneamiento que revisan ellos. Teniendo claro que estas entidades nos van a visitar, hablemos un poco más sobre esos tipos de responsabilidad y de corresponsabilidad. Entendiéndose la responsabilidad, esa carga que tenemos directa con el trabajador, y la corresponsabilidad, esa carga que tenemos con los proveedores, personas que no están directamente contratadas y no tienen algún vínculo o desempeñan alguna labor. Entonces hay una responsabilidad civil y es claro tener presente estos tres conceptos: negligencia, impericia e imprudencia. Pero hablemos un poco sobre qué son estos tres conceptos. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es cuando tenemos conocimiento de la norma y no la aplicamos. No tenemos una voluntad de aplicar la norma y de hacer cumplir los protocolos. Entonces, si se prueba negligencia, genera sanción en la parte civil que va más orientada a multas. Si lo hacemos por impericia, ¿qué es la impericia? Yo tengo toda la voluntad de aplicar el protocolo, me leí la norma, pero realmente no soy especialista y no tengo conocimiento de cómo aplicar estos protocolos de manera efectiva. Y peco por omisión o por falta de conocimiento y cometo una falta o genero una afectación o unos daños. Ahí hablamos de la impericia, realmente esa falta de experticia, a pesar de que tenga la voluntad de hacer un bien mayor. Y hablamos de la imprudencia cuando se toman unas decisiones y no se validan las consecuencias. Un ejemplo, llegó un proveedor a descargar una mercancía. Tenemos un protocolo de bioseguridad, tenemos unas normas, el protocolo está bien implementado, pero la persona que va a recibir la mercancía en ese momento no tiene los elementos de protección o no están disponibles los elementos de protección. Y yo mando a la persona sin elementos de protección a recibir el cargamento o a atender unos clientes o unos proveedores. Entonces realmente ese tipo de decisiones donde no se validan las consecuencias si llega a suceder algo o se llega a contagiar la persona, ese tipo de situaciones son de carácter de imprudencia. Realmente no valoramos las consecuencias a pesar de que tengamos la voluntad y el conocimiento. Entonces, se puede pecar o se puede cometer omisión de la norma con estas tres características. Entonces, tengámoslo presente porque a veces decimos, no, yo lo implementé, tuve la voluntad de implementarlo, pero realmente lo implementé mal porque no tenía el conocimiento o el bagaje para implementarlo. Entonces, cuando van a un tribunal, cuando están ante un juez y se alegan ese tipo de conceptos, pues realmente la persona va a perder la demanda porque no va a tener cómo argumentarlo y ante la ley está estipulado estos tres conceptos de manera clara. Hablamos de una responsabilidad cuando hay una culpabilidad culposa, un dolo o otro tipo de responsabilidad. Pero en este caso quiero hacer énfasis en la culpabilidad culposa. Cuando un abogado toma esta vertiente penal y genera medidas y ve que puede tomar medidas a nivel penal, puede argumentar la culpabilidad culposa, que realmente es hacer un daño sin tener la intención de hacer el daño. Entonces, yo implementé los protocolos, hice las medidas de prevención, pero tuve alguna falencia o omití alguna parte y generé un daño. Entonces, ante un juez penal o una parte de derecho penal, puede verse como este concepto y hacer referencia a este concepto de culpabilidad culposa y tener una afectación hasta la restricción de la libertad cuando los casos son bastante graves. Entonces, en esta parte de seguridad y salud en el trabajo, no se contempla este tipo de escenarios y solo pensamos que es cierre temporal de la empresa y una multa económica. Pero cuando vemos que ya tiene unas consecuencias adicionales, empezamos a tomar y a darle un rol diferente y una relevancia. Vamos y vemos acá en la siguiente tabla cómo podemos realmente hacer una cuantía de las multas. Entonces muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero si realmente no puedo implementar el protocolo o yo tengo abierta la organización hoy y no he implementado el protocolo y me visitan, ¿qué me pueden generar a nivel de multas y sanciones? Entonces ellos hacen una cuantía de multas, digamos, no es que realicen la multa
de manera aleatoria y al azar. Hacen una cuantía donde tienen varias características y varios criterios para hacerlo. Entonces vemos que primero uno de ellos es el tamaño de las organizaciones. Entonces hay una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. ¿De qué depende el tamaño de la empresa? Del número de los trabajadores. Entonces ellos van a validar qué número de trabajadores, el número de activos, y con base a esas tres características o esos tres niveles de información ellos empiezan a hacer las cuantías. Entonces dice, bueno, incumplir el sistema de gestión. Recordemos que estos protocolos de bioseguridad van anclados a una ejecución del sistema de gestión. ¿Por qué van anclados a un sistema de gestión? Partamos del principio de que el sistema de gestión tiene la finalidad de mitigar los riesgos mecánico, químico, público y biológico. El riesgo biológico contempla o sustrae o agrupa el COVID-19. Entonces, si no cuidamos el riesgo biológico, en el cual está el COVID-19 y los protocolos de bioseguridad del riesgo biológico, estamos incumpliendo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vemos que una microempresa puede tener de 1 a 5 salarios legales vigentes. Entonces, pues vemos que una gran empresa puede ser hasta 500 salarios mínimos cuando incumplen estos procedimientos. Entonces empecemos a evidenciar el nivel de las multas que se pueden generar y se pueden orientar y aplicar. Diferente ya cuando sucede un accidente de trabajo, entonces, y no se reporta y no se hace un seguimiento al accidente de trabajo. Entonces, pues vemos también una cuantificación de multas, y un escenario que se puede presentar del COVID-19 es la muerte del trabajador. Entendiendo pues que, como lo decíamos, estudios científicos y estadísticas y curvas de otros países y del país dice que el 2% en promedio muere cuando la persona, o mueren las personas que tienen contagio de COVID. Entonces, es un escenario que se pueda presentar, y pues vemos las multas. Hablamos de una microempresa que son de 20 a 24 salarios mínimos. Entonces, pues realmente vemos que ya a nivel económico puede generar un vacío o un desfalco bastante grande y realmente unas afectaciones bastante serias, donde tenemos unas condiciones de economía y de ingresos bajos por toda la contingencia de COVID, y si sumamos a eso este tipo de multas, pueden desencadenar en cierres o quiebras económicas de las organizaciones. Entonces dimensionemos también todo el trasfondo que tiene no implementar los protocolos de bioseguridad, y realmente esta parte de las multas es importante, pero validemos que realmente lo que prima es el bienestar y la salud de los trabajadores. Realmente no miremos esta parte sancionatoria, sino realmente optemos por hacer las cosas por medidas de prevención, por ese autocuidado, por esa fomentación de salud y bienestar de los trabajadores. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco a la plenaria para poder debatir y generar un contexto de preguntas. Gracias, Cristian, por tu intervención. Creo que fue muy claro para nosotros toda la fase normativa, todas las características pues, que son necesarias en este momento aplicar para poder llevar a cabo pues, el cuidado, obviamente, y la recomendación que nos haces al final de que lo importante realmente es cuidar a nuestro colaborador. La medicina más importante en ese momento es la preventiva, y creo que es lo que nos llama a este momento a la situación a implementar. Entonces, llega el momento de hacer esta plenaria, este segundo proceso de plenaria, donde voy a pararme desde el rol un poco de gerente de recursos humanos, de líder de recursos humanos, y quiero hacer unas preguntas que son pertinentes y que en ese momento también los invito a nuestro auditorio, las personas que están en este momento escuchándonos, para que generen sus preguntas por medio de los chats, por medio de Facebook. También tenemos el acompañamiento, entonces estamos atentos a sus preguntas para poderlas resolver. Inicialmente, quiero, Cristian, que nos cuentes un poco frente al tema de tamizajes, cómo lograr el control de los tamizajes si hay algunos procedimientos o herramientas para lograrlo cuando tenemos diferentes sedes o tenemos varias sedes. ¿Cómo lograr esto?
Claro que sí, esta es una pregunta bastante frecuente al momento de validar esos tamizajes y esa implementación. Primero, estamos dimensionando que es un tamizaje que se debe aplicar de manera diaria. Entonces, es importante, primero, si se cuenta con alguna herramienta tecnológica para poder aplicar este tipo de tamizajes y llevar una trazabilidad. Entonces, hay herramientas como Google Forms, formularios o sistemas o ERPs que tengan las organizaciones donde puedan aplicar estas encuestas y estos tamizajes y lleven un control. El MINTIC ha habilitado plataformas y herramientas y está dando capacitaciones también para que fortalezcamos esta parte con actividad. Entonces, realmente, herramientas donde una persona que tenga un celular puede ir haciendo el tamizaje al momento de ingresar los trabajadores y tener la información y la comunicación en línea con las otras regionales y poder fomentar ese tipo de acciones prioritarias y respuestas de manera preventiva y efectivas. Se puede pues aplicar en papel, pero pues realmente aplicar las encuestas en papel requiere un trabajo adicional, donde tenemos que aplicar la encuesta en papel y adicional a eso se tiene que tabular y llevar la trazabilidad en un sistema. Entonces, recomendación, fortalezcamos y generemos esas necesidades de implementar ese tipo de herramientas. Vemos que de pronto no todas las personas van a tener acceso a un celular o a un tipo de elementos, pero sí dentro de los grupos y equipos de trabajo, al menos dotar a alguna persona o al responsable de aplicar el tamizaje con este tipo de herramientas tecnológicas. Yo creo que aquí el reto y algo que es bastante beneficioso es que todas las organizaciones hemos tenido que adaptarnos a esas necesidades tecnológicas, donde realmente, Oscar, como lo planteabas al principio y hacía la reflexión, pasábamos de una modalidad presencial en un corto tiempo a una modalidad virtual, donde no estábamos preparados en los hogares con la parte de ergonomía, no estábamos preparados realmente para asumir con elementos tecnológicos, computadores, portátiles, servidores, el trabajar desde casa, pero entonces es ver también cómo nos adaptamos y cómo de manera innovadora y eficiente hacemos estas medidas de prevención y realmente es orientarlo a este tipo de medidas tecnológicas. Gracias, Cristian. Ahí tengo otra pregunta adicional frente al tema de limpieza y desinfección. Eh, Entendiendo que muchas de las estrategias que nos hablabas pues son responsabilidad del empleador, sin embargo hemos venido hablando de que el autocuidado es algo que es valioso, incluso creo que a nivel de medios y a nivel del gobierno lo que más se ha promulgado es el autocuidado. Y de eso depende que la curva se aplane y de eso depende de que la cuarentena se reduzca en el tiempo, de nosotros mismos depende de eso. Entonces mi pregunta iría es, ¿qué estrategias o prácticas podemos trasladar a los colaboradores para este proceso de bioseguridad? Claro que sí, los trabajadores pueden ser un rol y pueden cumplir un rol de apoyo en este momento de COVID-19. ¿En qué sentido? En que ellos pueden apoyar y reforzar esas medidas de limpieza y desinfección, entendiendo que una persona de servicios generales, al fortalecer y aplicar con la frecuencia más elevada los protocolos de limpieza y desinfección, muy seguramente pues va a quedar difícil aplicarlos de manera minuciosa en todos los estados, en todos los lugares o sectores de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Busquemos un aliado en los trabajadores, donde les demos unos kits de bioseguridad con las sustancias que no sean riesgosas. Podemos hablar de pronto de sustancias como alcohol y expliquémosles cómo hacer estos procedimientos o protocolos de limpieza y desinfección. Y generemos esos hábitos donde el trabajador, primero, cada 3 horas lave sus manos, que es algo muy importante. Segundo, cada 3 horas también esté con su kit, puede ser un spray, un atomizador pequeño de mano, que ahorita es bastante funcional y común, que él esté dotado y sus elementos donde más contacto tengan, como sus escritorios, sus esferos, herramientas y elementos de trabajo, haga una desinfección y sea un apoyo realmente para hacer este tipo de prácticas. Entonces, son herramientas donde tenemos que ver el trabajador como un aliado y realmente un apoyo para este tipo de herramientas y concientizarlo, que es lo más importante, para que ellos identifiquen que hay un riesgo y con este tipo de medidas vamos a bajar y mitigar ese riesgo. Entonces, es empezar a ver ese trabajador como un aliado, lógicamente capacitándolo y explicándole cómo hacer la limpieza y la desinfección. Un ejemplo, si vamos a limpiar un elemento tecnológico o un dispositivo tecnológico, debe tener unos cuidados y unos materiales especiales. No podemos, un ejemplo, rociarle al equipo prendido el alcohol, pues porque puede generar unos daños a nivel internos. Entonces, hay unas medidas de prevención que realmente se les debe explicar
y se les debe articular a ellos. Algo que es muy frecuente y que nos mencionan en los protocolos y me parece importante recalcarlo, es que se dice que las organizaciones hagan charlas cortas en el momento del día o en el transcurso de la jornada laboral donde estén reforzando ese tipo de prácticas. Entonces, podemos hacer ejercicios interesantes donde deleguemos un trabajador por cada área para que nos apoye a hacer ese tipo de charlas y hagamos una integración y una participación de todos los trabajadores. Realmente no deleguemos ese tipo de charlas a una sola persona porque primero pues va a bajar la participación de los trabajadores y no va a tener esa inclusión. Cuando generamos integración y participación de los diferentes equipos de trabajo, podemos realmente ejecutar e implementar los protocolos de manera más eficiente. Ok, gracias Cristian. Creo que aquí adicionar a la parte técnica de cómo manejar estos procesos de limpieza y desinfección, debemos ir un poco más allá y creo que nuestro rol desde como líderes de talento humano y es preguntarnos estratégicamente cómo movilizar comportamientos de autocuidado en los colaboradores. Muchas de las acciones o muchos de los protocolos de bioseguridad pues son muy técnicos, son muy del hacer, pero para poder llegar al hacer debemos lograr en algunas circunstancias realizar algunos procesos de conciencia y movilizar emociones en pro del autocuidado. Muchas personas no solamente se mueven con instrucciones, sino que necesitan saber el por qué y el para qué. Entonces creo que ahí es importante como líderes de talento humano realizar toda una estrategia alrededor de la movilización de comportamientos para el autocuidado, cómo lograr mover emociones y conectar la parte técnica con la parte emocional para que realmente genere movilidad. Entonces, ahí es valioso, creo que desde nuestro rol de líder de gestión humana, poder realizar ese vínculo y poder movilizar a toda la compañía hacia estos protocolos de limpieza y desinfección, no porque tengamos que tener policías dentro de la organización haciendo que las cosas sucedan, sino que se vuelva un tema de autocuidado, un tema de realización propia o de autocuidado propio y que realmente sea la persona quien realmente genere las medidas. Incluso muchos de ellos tienen muchas mejores ideas de las que uno pueda tener como líder o pueda tener inclusive el mismo proceso de bioseguridad. Entonces, escucharlos, entender qué es lo que ellos pueden tener como ideas para poder lograr mejores protocolos en bioseguridad. Gracias, Cristian, esa intervención. Una pregunta que nos hacían en el auditorio frente a esta pregunta y ¿es necesario que todas las personas tengan kits de limpieza y desinfección? ¿O podemos generar algunas, no sé, herramientas generales? No sé, ¿qué cosas podemos generar ahí, Cristian? Eso va a variar mucho del contexto donde estemos y dependiendo de las funciones. Si hablamos de un equipo comercial que va a estar en calle, que va a estar en campo, deberíamos dotarlos a cada uno de un kit de limpieza y desinfección. Entonces, ese kit puede contener unas gafas, unos guantes, un tapabocas o varios tapabocas dependiendo la jornada, un spray con atomizador con una sustancia para desinfectar los zapatos, la ropa, los guantes, los elementos de protección y las superficies donde vayan a estar. Si estamos en un contexto, en una oficina, donde podemos poner un dispensador de un alcohol glicerinado y tener 2 o 3 spray para toda la oficina, dependiendo del número de personas también que hayan o estén desarrollando la labor, pues es mucho más viable y va a salir más económico. Que sí es obligatorio darle a cada trabajador los elementos de protección y darle la información sobre cómo utilizar los kits si los tenemos de manera general. Entonces, va a variar mucho el contexto, recomendaciones y lo que se sugiere en las guías que genera el ministerio es que dotemos las oficinas y en especial en la resolución 66 habla una parte que es medidas locativas, donde nos hablan específicamente esa parte de dotar con gel antibacterial, productos que apoyen a hacer la desinfección y pues lógicamente un suministro de agua y de jabón y unas toallas desechables. Entonces, dependiendo de los roles, yo les aconsejaría que para las medidas locativas pues realmente hay unos lineamientos y ajustarlas al número de personas y volumen de trabajadores. Entonces podemos manejar unos elementos y unos kits por piso o por oficinas y pues para las personas que realmente sí están en calle o que tienen contacto con clientes o que están realmente haciendo las funciones de un riesgo mayor, les demos un kit personal a cada uno. Ok, qué bien, perfecto. Frente a estos temas de elementos de bioseguridad que tú hablabas,
Hay algunos, ¿cuáles son los básicos? Pero más allá de cuáles son los básicos, hay algunos elementos de protección adicionales de cara a estos sistemas de bioseguridad por el COVID que tengan que ver por alguna industria específica. Sí, hablemos de la particularidad de los sectores de riesgo directo, como lo hacía mención la norma. Entonces hablamos de un sector de la salud o personas que apoyan toda la operación del sector de la salud. Estas Ujú, personas, ha sido claro el ministerio, se les debe dar guantes, tapabocas, gafas o careta y unos trajes que generan una protección antipartículas y antifluidos, entendiendo ujú, que ellos van a tener un riesgo a exposición de fluidos, ya sea corporales o pues que hayan tenido contacto con pacientes de COVID-19. Importante empezar a evaluar, dependiendo del riesgo, que son tres: riesgo directo, indirecto y un riesgo bajo que da la normatividad, para adaptar nuestros protocolos de bioseguridad. Algo que ujú, ha hecho mención y que es bastante importante recalcarlo, es en una de las guías que da el ministerio, y es que dice que la utilización de guantes en contextos de oficina realmente no es necesario. ¿Por qué? Si hacemos un análisis, cuando nos ponemos los guantes y tenemos contacto con los diferentes elementos, va a haber una concentración de microorganismos, virus y bacterias en los guantes, y realmente va a ser un nicho donde hay un riesgo de contagio más alto. Si yo llego a estornudar y me llego a tocar la cara en algún momento, si manipulo algún alimento, entonces va a haber un riesgo mayor el tener o utilizar los guantes en estos contextos. Hay una guía que recomienda que en contextos donde podamos hacer lavado de manos como las oficinas, realmente no utilicemos los guantes, sino que hagamos un lavado de manos cada 3 horas, que va a ser más eficiente. Algo a ujú. resaltar de manera breve es que el lavado de manos es importante porque el virus en su composición externa es o tiene un nivel de grasa bastante elevado. Cuando yo lavo mis Ok, manos con agua y con jabón, el jabón va a repeler y va a generar una barrera protectora en las manos, que va a repeler esas grasas o repele las grasas a nivel general. Cuando yo lavo las manos, voy a generar barrera de protección para que el virus no se adhiera y sea repelido. Si yo realizo el proceso de lavado de manos cada 3 horas, voy a garantizar que esa barrera esté vigente. Realmente, cuando uno lava las manos, tiene un rango de protección de 3 horas frente a ese tipo de virus. Entonces, realmente es más efectivo en las oficinas no darles guantes, sino que laven sus manos cada 3 horas. ¿En qué contexto sí se ujú, debe usar de pronto los guantes? En el medio de transporte masivo o en contextos donde no tengan acceso a agua y jabón. ok. Vale, gracias, Cristian. Voy a seguir con algunas preguntas del auditorio. Sandra nos pregunta, una inquietud, ¿con un solo síntoma ya debemos aislarlo? Ejemplo, congestión nasal. Correcto. Es algo que es, digamos, debemos activar la ruta. Entonces, cuando hablamos de activar la ruta, si la persona está en la oficina y empieza a presentar síntomas asociados al COVID, debemos activar todo el protocolo, que es importante para validar el riesgo. Primero, es aislar la persona, activar las líneas de comunicación con las entidades. Cuando realizamos la comunicación con las entidades, la EPS, la Secretaría de Salud, o la entidad de control que estemos realizando la comunicación, ellos van a contactarnos con un personal de la salud que va a realizar un tamizaje. Cuando esta persona realiza el tamizaje, realmente va a magnificar y a medir el riesgo. Entonces, al momento de realizar la llamada, esa persona va a dar unas indicaciones donde puede decir: no, realmente el riesgo es bajo, genera aislamiento preventivo de la persona 14 días, o realmente la persona no representa riesgo de contagio, puede desarrollar sus labores de manera efectiva. Esto tiene que hacerlo y hay que dejar constancia de que se activó y se realizó el protocolo. Porque ¿qué llegará a suceder en el caso en que la persona presenta síntomas en la jornada laboral y no activamos el protocolo, y esta persona tiene el virus e infecta toda el área y nos detiene ese turno o esa jornada laboral? Entonces, siempre en esta parte de riesgos es evaluar esos escenarios catastróficos que pueden suceder y puede haber una probabilidad. Entonces, es mejor activar el protocolo, contactar con las líneas, y ya van a ver un seguimiento de esas líneas donde nos van a dar unas instrucciones muy puntuales y realmente pues generar ese tipo de coberturas. He conocido casos de empresas que han activado los protocolos, llaman a las líneas y la línea pues hace una validación y dice realmente la persona no tiene riesgo de contagio,
y les hacen recomendaciones como si preexisten los síntomas o si hay complicaciones médicas, se comuniquen o tomen otras medidas de control. Pero es importante activar el protocolo de bioseguridad para cumplir con nuestra responsabilidad como organizaciones. Y pues ya ir siguiendo con los lineamientos. Realmente por las líneas ahorita ya han mejorado un poco el nivel de atención, a diferencia de cuando inició la contingencia, que realmente había un desorden y había un poco de desorganización en estas líneas de atención. Pero sí es importante activar el protocolo y dejar la evidencia. Vale, Cristian, gracias. Creo que ahí me gustaría un poco intervenir en este punto desde la parte estratégica. Y Sandra, gracias por tu pregunta, porque es sumamente valioso entender que hay que manejar algo alrededor de todo esto. Creo que las grandes habilidades de nosotros como líderes de talento humano, y lo vamos a ver más adelante en las estrategias para riesgo psicosocial, es que tenemos que estar preparados ante esto. Eso es una situación que va a suceder, que es real, los protocolos son reales, los protocolos hay que aplicarlos y con la realidad no vamos a poder pelear. Sin embargo, la otra realidad, según pues varios expertos en temas de bioseguridad y de temas epidemiológicos, es que posiblemente todos vamos a tener COVID-19, entonces hay que empezar a convivir con ello. Pero para poder anticiparnos a eso como líderes de talento humano, debemos empezar a entender que si llegara a suceder un caso de COVID-19, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar estratégicamente la situación? ¿Cómo vamos a manejar las emociones de nuestros colaboradores para que no entremos en pánico? ¿Cómo vamos a formar a nuestros líderes para que estos líderes tengan conversaciones asertivas con los colaboradores y empezar a generar un ruido positivo dentro de la organización y no empezar a tener discriminación frente a estos colaboradores? O, bueno, es importante mapear todos los posibles escenarios que podamos tener en el momento en que se presente un caso positivo y vamos a ver una estrategia bien interesante más adelante en el curso y es, ¿por qué no generar un protocolo? Más que un protocolo es se me fue la palabra. Eh, Las medidas, no, generar, se me fue el nombre. Lo que hacemos con el tema de emergencias. los Un simulacros. simulacro, perdón, gracias, Cristian. Un simulacro de COVID positivo. ¿Qué tal si nos creamos un simulacro de COVID positivo dentro de la organización para poder anticiparnos a esto? No solamente desde los protocolos y desde el qué hacer paso a paso, sino estratégicamente cómo vamos a manejar la emocionalidad de nuestro talento para que eso suceda. Entonces creo que es importante ahí entender que esta es una situación que nos va a llegar posiblemente y con una alta probabilidad, y el tema es cómo afrontar en el momento que llegue y que no que cuando llegue pues no sepamos qué hacer. Entonces creo que eso es importante desde el rol estratégico de gestión humana, y gracias a Sandra por su intervención allí. Voy con otra pregunta al auditorio para avanzar. Nos dice, perdóname, miramos por acá, nos dice María del Pilar, si una persona del grupo familiar de un trabajador tiene COVID, ¿el trabajador puede trabajar o tiene que quedarse en cuarentena? No, recordemos que cuando una persona tiene contacto con una persona confirmada de COVID-19, entra a ser parte de ese cerco epidemiológico. Entonces, muy seguramente, si yo convivo con mi núcleo familiar y una persona de ese núcleo familiar tiene COVID-19, las entidades de control, especialmente la Secretaría de Salud y EPS, van a aislar todas las personas con las que ha tenido contacto, iniciando por la familia. Entonces van a hacer el cerco epidemiológico y van a rastrear con qué personas ha tenido contacto realmente esa persona que tuvo COVID-19, y dentro de esas está la familia. ¿Cuándo puede trabajar el trabajador? Que ustedes dirán, bueno, ¿será que tiene que estar el trabajador los 14 días de aislamiento preventivo? Seguramente no. ¿Cuál es el protocolo que está activando las entidades de control? Cuando yo reporto un caso de COVID-19 en mi familia o un familiar tiene COVID-19, la Secretaría va a aplicar pruebas a todas las personas que están dentro del cerco epidemiológico. Entonces, muy seguramente a mí me aplicarán una prueba si mi familiar tiene COVID-19 y pues en la prueba validarán. Si sale negativa, yo podría desempeñar unas labores entendiendo que la persona debe tener un autoaislamiento en su vivienda, y si yo no tengo contacto con la persona y la persona está aislada, mi familiar está aislado y yo salí negativo para el COVID-19, yo podría desempeñar mis labores de manera normal. Si yo salgo en la aplicación de la prueba contagiado como COVID, pues ya debo también seguir la ruta de activación. Hemos visto casos donde
una persona del núcleo familiar tiene el COVID-19, pero las otras personas, por los niveles de defensa, por el número de contactos que tuvo o por el tiempo de exposición no se contagió, entonces con la prueba que realmente es negativa, no tendría medidas de aislamiento. Ok, bueno, gracias, Cristian. Perfecto. Aquí hay una pregunta interesante a nivel de protocolos de movilidad. Dice, bueno, no me aparece el nombre, pero dice, buenos días, quisiera conocer si en cuanto a protocolos de movilidad, ¿qué empresas deben reportarlo y cuál es la normativa guía para su elaboración? Bueno, en relación a los protocolos de movilidad, entendiéndose de quién debe reportarlos. Debe reportarlo la empresa de movilidad como tal. O sea, si la empresa presta un servicio, debería haber una copartición o una coparticipación, entendiéndose que la participación debe ser dividida. Un ejemplo, si yo contrato a una empresa para que me preste un servicio de transporte y llega a haber un COVID, deberían reportarlo las dos entidades. Ujú. Ok, perfecto, gracias, Cristian. Y creo que es momento para confirmar o informarle a nuestro auditorio frente a la pregunta que hacía esta persona y es frente a la guía para su elaboración. Y es la posibilidad de los formatos o de cómo construir los formatos y desde Prime tenemos este módulo implementado dentro de en nuestra aula virtual, en nuestro proceso virtual, en nuestro campus virtual, donde podemos encontrar toda la información de formatos, procesos y procedimientos para aplicar a nuestras empresas. Entonces, todo el acompañamiento que requieran en cuanto a formatos, procesos, procedimientos y guías, lo van a encontrar en nuestro campus virtual. Entonces, estamos muy atentos para poder apoyarlos en este proceso de elaboración de todo lo que se requiera en cuanto a este punto. Voy a... Verificamos también la norma, Oscar, qué pena que te Claro, interrumpa, la dale, resolución dale. 677, la del sector de transporte. Resolución 677. Perfecto, Cristian, gracias, excelente. Otra pregunta es, si hay teletrabajo, ¿se deben tener los manuales igual? Sí, las personas que están haciendo teletrabajo dentro de los protocolos de bioseguridad se debe realizar limpieza y desinfección en la vivienda y se debe realizar aplicación del tamizaje 19. Hay una concepción de que el riesgo en nuestras viviendas es nulo o es bajo, y esto es una Ujú. concepción falsa. Voy a poner un ejemplo y voy a contextualizarlos de manera breve. Cuando yo salgo a la calle, tengo contacto con elementos al momento de hacer mercado, hacer alguna diligencia personal, estoy contaminándome, ¿sí? Yo llego a la casa, me limpio y me desinfecto todos los elementos, pero recordemos que estos protocolos de limpieza y desinfección no son el 100% efectivos. Va a haber un margen y un riesgo pequeño de contagio. ¿Qué pasa si yo llego y toco las manijas y las contamino con un riesgo bajo? En el transcurrir del tiempo, entendiendo el comportamiento bacteriano y microbiológico, estos virus se van a ir reproduciendo. Entonces, si yo no limpio y desinfecto las manijas, los switches, los elementos también en mi vivienda, estos elementos se van a reproducir y va a suceder algo muy similar que sucede o pasa con los guantes. Se van a contaminar y van a hacer un nicho de contaminación. Entonces, a veces desinfectamos la vivienda una vez a la semana y realmente es donde hay un riesgo latente y presente. Este comportamiento del virus pues es bastante particular, entendiendo que ellos se van reproduciendo y van generando afectaciones. Entonces es importante tener ese concepto claro y fomentar la limpieza y la desinfección en la vivienda y el tamizaje también de manera preventiva a las personas que están haciendo modalidad de trabajo en casa. Ok, perfecto, Cristian, gracias. Tenemos una pregunta bien interesante por Facebook. Nos dice Caroline. Buen día, agradezco por el tema socializado. Mi pregunta va enfocada al tema de las instituciones de educación superior. ¿Cómo se deben manejar los protocolos con los estudiantes, ya que en los próximos meses regresarían de forma gradual a las aulas? Bueno, es un reto bastante importante para estas entidades. El Ministerio de Salud no ha dado lineamientos sobre los protocolos de bioseguridad en relación a las universidades. ¿Qué se podría tomar y qué se podría ir articulando? De pronto para un personal administrativo, si necesitan desarrollar sus labores, ir adecuando el distanciamiento y las barreras de protección. Realmente evaluar un contexto donde ingresen las universidades entendiendo que habría una gran acumulación de personas, se podrían señalizar y enmarcar rutas de ingreso y de salida que sean de pronto diferentes, ir articulando, ir capacitando en caso de que se llegara a reactivar este sector y las universidades
cómo se realizarían los procesos de tamizaje al ingresar, entendiéndose pues que va a haber un gran flujo de personas para organizar e ingresar a la universidad de manera simultánea. ¿Cómo sería la ubicación y la distribución de los estudiantes en esos contextos? Y cómo también de pronto reducir esos riesgos de ventilación y ampliar esos flujos de aire dentro de las instituciones. Entonces es empezar a evaluar que si realmente se reactivan las universidades, como ha pasado en otros países que ya están activando las universidades, generan es un control a los estudiantes y a los miembros o a los trabajadores. Entonces, en primer medida, mirar si se pueden hacer arreglos o adaptaciones locativas donde señalicemos rutas de ingreso y de salida, validemos flujos de ventilación más altos, sectoricemos o organicemos los horarios si es viable, adecuemos los salones de pronto pues para ese flujo de aire. Y otra medida es elementos de protección, tomar unos buenos elementos de protección que garanticen pues que realmente va a bajar el riesgo. Igual independientemente podemos aplicar todas las medidas, pero siempre va a haber un riesgo. Entonces, ¿qué podemos jugar? A maximizar y minimizar ese porcentaje de riesgo. Realmente podría verse afectado pues la continuidad de un estudiante, pero sí es importante realizar los tamizajes y fortalecer también los ciclos de limpieza y desinfección. Sería algo interesante crear de pronto unos protocolos donde se creen alarmas, timbres o franjas de que la universidad por un momento, como cuando se hacen los simulacros de emergencia en las universidades que se hacen la evacuación de todos los salones, que se crearan esos momentos para hacer lavado de manos, para hacer limpieza y desinfección por parte de los estudiantes y articular también, como lo hacíamos y lo veíamos con los empleados, un aliado por parte de los estudiantes y de pronto no una carga, sino un aliado que nos apoya a hacer la limpieza y la desinfección, que nos apoya a generar esas prácticas y a fomentar esas prácticas de autocuidado. Entonces sí, sería escenarios bastante relevantes y pues lógicamente cómo se articularía de manera previa una fase de capacitación y de socializamiento de esas medidas. La idea es que de manera virtual, como se han venido manejando los contactos en este contexto, realicemos esos acercamientos y hagamos una preparación. Algo que es bastante útil y que Oscar nombraba como herramienta son simulacros. Entonces podemos decir, bueno, reactivaron las universidades a partir del 30 de mayo. Entonces hagamos un simulacro una semana con 4 salones y validemos realmente qué condiciones y cómo estamos haciendo la ejecución de esos protocolos de bioseguridad. Cerremos brechas, ajustemos protocolo y ahí sí hagamos una incorporación de los demás estudiantes. Creo que ese tipo de estrategias son las que realmente van a ser efectivas. Ok, perfecto. Hay una pregunta que también nos hace el auditorio y que es importante entender que tenemos pues en nuestro asistentes a hoy de nuestro congreso muchas personas que tienen puntos de venta y que tienen que tener servicio al cliente. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos generar como expertos en bioseguridad para este proceso de servicio al cliente, para todo lo que son puntos de venta de atención personalizada? ¿Qué podemos recomendar allí, Cristian? Bueno, para las personas que tienen contacto con los clientes y algo que se está utilizando ahorita en los bancos es primero marcar ruta de ingreso y ruta de salida de los clientes. Si vamos a tener un acceso de pronto o acceso al público de manera abierta. Entonces, primero de marcar una fila o un ingreso controlado, donde las personas que vayan a adquirir los productos, dependiendo el espacio y el contexto en el que estemos, se controlen que ingresen de manera paulatina y no ingresen un volumen de personas elevadas al establecimiento. Entonces, primero, validar el ingreso y la salida. Segundo, generemos barreras de protección entre el cliente y la persona que está prestando el servicio. Entonces ahorita están adecuando acrílicos, están adecuando barreras con plástico o algún tipo de elemento que va a bajar el riesgo. Tengamos presente que el virus se contagia por los ojos, la nariz, la boca y por heridas abiertas en la piel. Si yo tengo una barrera plástica o un acrílico entre el cliente y el trabajador que sea funcional, realmente con eso mitigo el riesgo y me evito de pronto de dar la careta o las gafas al trabajador, que va a generar incomodidad, que va a generar otro tipo de factores de riesgo. Entonces, esa es una medida. Donde usamos un acrílico, ahorramos costos, porque si hacemos la proyección, muy seguramente el desarrollo del virus va a seguir en todo el año. Entonces, ahorramos costos en comprar gafas o caretas, ahorramos también
el personal y optimizamos el tiempo del personal de entregar estos elementos, de hacer requisiciones de compras. Entonces es empezar a ver que ese tipo de medidas como unos acrílicos o unas barreras de protección y un control en el ingreso va a ser más efectivos que dar los elementos de protección. A veces nos cerramos y decimos no, elementos de protección para todo el personal, pero hay otro tipo de medidas que a largo plazo y por la parte de mantenimiento y operatividad van a ser mucho más efectivas y benéficas, tanto para la comodidad del trabajador como para la comodidad de la empresa y la organización. ¿Qué se Ok, debe hacer? Si ponemos una lámina, un acrílico de división, realicemos un proceso o articulemos ese tipo de elementos a los protocolos de limpieza y desinfección. ujú, Capacitemos a las personas para que realicen el tamizaje y haya alguien controlando el ingreso. Y fortalezcamos también algo que es tendencia ahorita, es el servicio a domicilio. La Cámara de Comercio ha habilitado unas ayudas para que las personas monten sus páginas web y monten esa parte de mercadeo digital. Entonces, empecemos a evaluar si tenemos una empresa de servicio, cómo mediante los contactos, los clientes, páginas virtuales, empezamos a hacer una socialización de domicilios. Algo que hace Lonely que me parece muy curioso y Oscar lo mencionabas al principio es que ellos, como no tenían, pues lógicamente todas las personas en el establecimiento o todos los clientes en el establecimiento, perdón, ¿ellos qué hicieron? Dejaron unos trabajadores alistando pedidos y otro grupo de trabajadores que atendían en el establecimiento los dotó con bicicletas, herramientas, de los mismos trabajadores a pie hacen despachos a domicilio. Entonces, ujú. si tenemos un personal en planta y realmente como se va a bajar la afluencia de personas en el establecimiento, podemos empezar a utilizar este tipo de alternativas para, de la mano de plataformas digitales y como bien lo mencioné, la Cámara de Comercio ha habilitado unos cursos y unas páginas para crear estos medios de marketing y compras digitales, pues utilicemos estas herramientas y empecemos a buscar e innovar alternativas de comercio que nos permitan seguir con la operación y tener al personal de manera ocupada. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de empresas o de puntos de venta donde sí o sí normalmente se tenía contacto con el cliente, como por ejemplo en temas de venta de ropa o de maquillaje, donde pues la gente tenía que probarse la ropa y en temas, por ejemplo, de maquillaje, hacían pruebas de maquillaje, bueno, cosas como esas. ¿Hay algún tema ahí específico en temas de bioseguridad que se pueda recomendar allí? Bueno, la ropa, digamos, ya sería una restricción bastante fuerte, entendiéndose que si yo tengo todo mi cuerpo contaminado y tengo una prenda que estamos generando un cambio frecuente, pues va a ser bastante difícil, porque puede haber un riesgo realmente de contagio. La prenda, pues digamos, son escenarios que tocaría evaluar muy bien, porque prácticamente habría un riesgo bastante elevado. ¿Qué podríamos hacer? De pronto, medidas o generalizar estrategias para que los clientes realmente accedan pues a estos muestrarios. La parte maquillaje va a ser un riesgo pues también mayor, entendiéndose que los ministerios o el Ministerio de Salud y las guías que ha emitido es que se recomienda que reduzcamos el nivel de maquillaje y no portemos elementos metálicos, entendiendo que estas dos variables van a generar un mayor nivel de riesgo de contagio. Entonces, pues sería un reto bastante interesante poder de pronto articular eh, ese tipo de herramientas tecnológicas. Ahorita vemos también que hay programas que uno toma la foto y le puede adicionar o poner las prendas a las personas como se hace, o lo conozco en algunas, un ejemplo, las peluquerías. Hay peluquerías donde uno va, le toman la foto y le hacen una simulación de cómo le va a quedar el peluqueado. Entonces, ese Ujú. tipo de herramientas podrían utilizarse, digamos, en estos sectores tan específicos. Mirar de pronto las medidas o las curvaturas para poder ajustar las prendas. Y que un ejemplo, si yo compro un pantalón, no me vaya a quedar justo ni largo de cintura. Entonces yo mido el pantalón y sé que el pantalón, la talla M mide 45 centímetros, un ejemplo, de diámetro. Entonces yo puedo medir la persona y ese tipo de medidas o estrategias se me ocurren que serían bastante viables para poder pues, apoyar este tipo de sectores. Vale, Cristian, gracias. Voy a hacer una última pregunta que creo que me parece estratégica y que pocos sabemos el valor allí es cómo saber hasta dónde va la responsabilidad de las ARL frente a protocolos y manejos de un caso positivo de COVID-19. Y cerramos con esta pregunta. Bueno, importante entender que las ARLs
tienen una responsabilidad, pero una responsabilidad de asesoría, acompañamiento y brindan la información. Entonces, las ARLs yo le puedo generar consultas, pero realmente no van a brindar esa asesoría específica. Algo que tenemos que tener presente con las ARLs es que es una aseguradora de la parte laboral. Entonces, si vamos a este principio, nosotros estamos pagando un servicio y ellos nos dan un retorno de ese dinero en acciones preventivas, en el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, con base a ese retorno de esa inversión, podemos exigir algunos acompañamientos en capacitaciones, en formalizaciones y en asesorías para la implementación de los protocolos de bioseguridad. Pero ¿qué llegará a suceder si realmente se confirma un caso de COVID-19 y se prueba negligencia de la organización? Que la ARL, como tiene canales formales de comunicación o institucionales, van a lavarse las manos y van a bajar su responsabilidad diciendo, bueno, yo le brindé a la persona unas capacitaciones, le brindé unas herramientas tecnológicas, le envié por correo unas brochuras o una información, le invité a unos congresos o unas capacitaciones y hasta ahí llegaría la responsabilidad de la ARL. Ok, Realmente hay responsabilidad de la empresa para aplicar y solicitar a la ARL este tipo de acompañamiento.